Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al... ¿Qué tal, mi familia querida? ¿Qué tal? Como ves, sigo con mi tosecita. Yo soy tu amiga Lucibón y como cada lunes, 7 de la noche, la más feliz de estar contigo. Me fascina este intro. ¿A ti qué te parece? Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Es que así debe de ser nuestro diario vivir. A ver, se supone que tu paso y el mío por la tierra es como un pedacito de cielo. Pero es que así hay que vivir, como si de verdad viviéramos en el cielo, porque de otra manera, pues, ¿qué es lo opuesto al cielo? Y claro que lo más parecido al cielo, pero que tú y yo no quisiéramos pasar por ahí, que bueno, no pasa, es toda una purificación, pues es ese purgatorio. Pero bueno, tú y yo viviendo en clave de eternidad, nuevamente gracias por regalarnos tu tiempo, porque eso significa que de verdad nos valoras, que nos aman. Gracias de todo corazón por estar con nosotros. Y bueno, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Regálanos estrellas para que tú y yo podamos seguir iluminando vidas por medio de Valora. Comparte este programa. A mí me fascina cuando tengo invitados de esta talla, que la verdad es que son siempre invitados de esta talla. Claro que disfruto cuando hago mis programas yo sola, sin invitado, donde el único invitado y el principal siempre es el Espíritu Santo, pero la verdad es que me fascina estar acompañada de personajes donde vienen a testimoniar la historia de Dios en esos corazones, donde vienen a traernos esperanza, donde vienen a decir, esta era antes, esta soy yo, y así deseo terminar en este camino de santidad. Y bueno, hoy no va a ser la excepción de esta maravillosa persona que nos acompaña, ya sabes, ya la compartimos en redes. Y bueno, ella es Patricia Pimentel Sánchez, es paisana tuya, paisana mía, ¡viva México! ¡Sí, señor! Tiene estudios en licenciatura en teología por la Universidad Católica de Lumen Gentium. Es la licenciatura de diseño y publicidad en moda. También tiene un trabajo docente en literatura en teología que imparte la materia de síntesis teológica y es donde prepara a los alumnos para su examen profesional. Ay, no más, mis muchachitos. Asesoría de tesis en teología. Y aparte de todo, de que canta muy lindo y demás, elabora ornamentos litúrgicos y vestimenta eclesiástica para sacerdotes y diáconos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Da clases particulares de hebreo bíblico y griego bíblico para traducción de la Sagrada Escritura. Y bueno, como acción pastoral, atiende casos particulares de abuso sexual. ¿Cómo necesita nuestra iglesia de este tipo de acciones pastorales? Nos urge. Y también lleva la dirección espiritual de estos procesos de sanación. Y bueno, sin más, bienvenida, Patricia, bienvenida. Qué honor tenerte en esta familia de Valora, porque sabemos que es la primera de muchas más. Bienvenida, Patricia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos y gracias por invitarme, Luz. No, hombre, pues ni me digas, la verdad es que yo no soy la que invito, el Espíritu Santo, me encanta cómo acomoda y él va poniendo aquí a los personajes que él quiere para que, vaya, Patricia y yo hemos estado hablando y por algo lo hablo, esto lo hablo no nada más de los dientes para afuera, lo hablo del corazón y bueno, tienen que pasar por mi boca las palabras, toda esta conversación que hemos tenido, sobre todo en los últimos días, me ha llenado el alma, porque, bueno, ella va a platicar su historia. Tristemente no es un caso esporádico el de Patricia, pero sí te puedo decir, Patricia, que tu historia es una historia de triunfo, tu historia es una historia de verdadera santidad, de verdadera conversión, y en tu historia de dolores, donde vamos encontrando los para qué de para qué Dios permitió tantísimo sufrimiento. Así es que me fascina lo que haces, Patricia, de verdad, en mi nombre y en nombre de todos los mexicanos y de los ciudadanos del mundo, gracias de todo corazón por tu sí a papá Dios, porque como te digo, bien te pudiste haber quedado en el lado del victimismo,
sin hacerte responsable de alguna manera y sin trascender como lo has hecho. Así es que gracias de todo corazón. Y empezamos. Ya te dije, este es un programa bien amigable, Patricia. Es tu público, es tu familia, es tu ambiente. Con nosotros estás increíblemente cuidada. Y entonces nos vamos a ir así como tienes una enorme labor en este mundo, Patricia. Tengo clarísimo que tienes una enorme visión. Vean, Patricia puede ser mi hija, entiéndanme, está chiquitita, pero con una experiencia bárbara, perfectamente es de la edad de mis hijos. Entonces, Patricia, cuando te presentamos, compartimos esta acción pastoral que llevas y demás. Cuéntanos un poco, Patricia, ¿cómo es que surge esta iniciativa de que desarrolles un proceso de sanación para el abuso sexual y obviamente esto por ende una futura pastoral especializada, Patricia, que tanto nos surge? Claro que sí. Pues de hecho, o sea, esta idea surgió gracias a un alumno que yo tenía en la universidad, pero al mismo tiempo ha sido porque ambos teníamos una experiencia de abuso. Obviamente cada quien su propia historia, pero pues voy a narrar la mía, ¿no? Bueno, yo fui sufriendo abusos desde muy pequeña, yo le calculo unos 5 años en adelante y pues bueno, normalmente cuando hay una víctima de abuso, pues van surgiendo más y más abusos a veces, pueden ser 2, 3 personas o hasta más lamentablemente. Entonces yo ya estaba bastante lastimada y cuando, digamos, a raíz de todos esos abusos, yo fui adquiriendo, porque esa es la palabra correcta de decir, yo fui adquiriendo varias identidades de género, entre ellas, pues, lo que fue el transgenerismo, es decir, yo me sentía un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. Posteriormente, pues, si hay otro abuso más, pues, el cerebro se tiende a defender lo más que puede para, pues, no intentar perder la vida o perder el sentido de para qué estamos aquí. Y, pues, en esa defensa que yo tuve, me volví también bisexual desde los 7 años y ya posteriormente fui también notando que desde siempre iba trayendo yo el transvestismo, o sea, por lo mismo, ¿no? Del transgenerismo, si soy un hombre, entonces no me gustaba que me disfrazaran, o así lo llamaba yo, no me gustaba que me disfrazaran de mujer. Y así fui creciendo y obviamente pues las secuelas se fueron notando en mí, sobre todo en vicios, ya sea alcoholismo, drogadicción, en mi caso, ¿no? Porque pues habrán distintas maneras de expresar esto, de las secuelas de abuso, en mi caso pues fue la promiscuidad y pues distintas maneras de expresar ese yo necesito ayuda, así que cuando yo no veía que sucedía nada bueno, me sentía atrapada, pues intentaba suicidarme varias veces, empezando desde los 8 años. Dios mío. Y bueno, pues posteriormente, ya estando a los 18 años, tuve mi conversión, gracias a Dios, y pues así yo quería ser, por ejemplo, religiosa o monja, sobre todo del convento de Santa Faustina Kowalska, y en esa locura dije, pues tengo que aprender antes algo sobre Dios. Y justo Dios puso en mi camino al director de teología que estaba de párroco en una iglesia donde yo iba. Entonces, de ahí entré a teología y pues obviamente por mucho que uno quiera contenerse, pues todas esas, pues digámoslo así, ¿no? Todas esas secuelas, pues tarde o temprano vuelven a explotar porque no hay una sanación. Entonces yo tarde o temprano volví a sacar todo y se expresó de la peor manera, mucho peor que como yo estaba antes. Así que a partir de los 27 años, es decir, como por el 2018, yo estaba ya dando clases de teología y un alumno que había sufrido, como dije al principio, abuso sexual, me dice, pues maestra, ¿por qué no? Yo tengo ganas de desarrollar algo, hay muchas personas acá donde vivo que necesitan ayuda y yo no sé qué hacer, yo también estoy lastimado, no sé si usted me puede ayudar. Le digo, no, pues a buen árbol te arrimas, o sea, igual. Y sí, definitivamente yo le di el sí, pero yo supuestamente muy valiente, decía voy a leer algunos libros, porque obviamente uno como asesor también tiene que andar ahí, ¿no? De metiche viendo libros, claro, para dar buenas asesorías.
Y total que encuentro un libro y yo me daba cuenta que nada más por leer la sola palabra violación, abuso sexual, ya me ponía mal. Y tenía muchas recaídas hasta que pues ya Dios como que vio que yo me iba hundiendo cada vez más en la misma, a pesar de conocerlo prácticamente solo científicamente, me dijo, pues ahora conóceme desde la fe. Así que me hizo experimentar un proceso de sanación espiritual a partir del 2020, y ahí fue donde me pidieron, pues, haz un Vía Crucis. Yo solamente había visto el Vía Crucis cuando una vez hice un ornamento litúrgico para pasar una calificación, pero nunca pensé que era una devoción. Entonces ya cuando me tocó hacer el Vía Crucis, yo noté que el Señor como que me regresaba. O sea, yo ya iba como por la tercera estación, yo nada más decía, bueno, pues Jesús es condenado a muerte. Padre nuestro, Ave María, Gloria, listo, siguiente. Y hasta que como que sentí que el Señor decía, no, vente para acá, hazlo bien. Yo toda miedosa, y ahí fue cuando me acordé que en toda la investigación que hasta ese momento llevaba mi alumno, yo había recordado una página. O sea, yo soy de recuerdos de memoria, o sea, de en qué página, en qué horarios, es una cosa muy, muy rara. Y justo como que el Espíritu Santo me recordó una página de uno de los libros que estaba yo leyendo para lo de la tesis, y decía algo acerca del fenómeno de la indecibilidad, que es un fenómeno que los abusados sexuales normalmente tenemos, sobre todo los que padecen o padecemos violación. Y es como ver la escena desde fuera. O sea, es tanto el impacto del terror que se va a vivir, o sea, uno ya lo presiente, yo supongo que es tanto por la mirada de la persona, la acción que va a hacer, que lo que hace el cerebro es apagarse y tratar de deformar lo que está pasando. Entonces como que se apaga y uno ya va viendo solo como por escenas cortadas, ¿no? Y ya cuando uno es más grande y tiene el recuerdo, siempre lo ves como camarógrafo desde fuera. Y lo que decía este autor, que es Carlos Rosansky, él mencionaba que era muy difícil tratar este fenómeno en terapia, porque más o menos se necesitaban unas 4 o 5 horas de intervención, y si por algo el terapeuta se equivoca, pues la persona o sea, como le destapas el verdadero recuerdo que está guardado, yo lo llamaría que está guardado en el subconsciente, pues no puede una persona sobrevivir con el recuerdo original. Por algo el cerebro lo refugia de una manera impresionante, y pues se te podría hasta suicidar. Entonces, como decía él, como nadie quiere meterse en un problema así, solamente llevamos o se lleva a los pacientes a que estén lo mejor posible y ahí se mantengan, y si tienen recaídas, volver a tratar de estabilizarlos, y hasta ahí. Y yo, al recordar esa página, yo le dije a Dios, si tú eres el Todopoderoso, pues sáname en este Vía Crucis. Me trajo el recuerdo original, viví mi Vía Crucis de una manera muy especial, como que el Espíritu Santo me iba diciendo, en esta estación ahora recuerda esto, en esta otra hora es esto, ahora encuéntrate con María, y así hasta que llegué hasta el final. Unos 2-3 días después me fui recuperando, o sea, sí terminé muy cansado, obviamente, gracias a Dios se acomodó todo, que ese día yo no trabajara ni el domingo, así que ya a partir del lunes, que por algo mi alumno me empezó a decir, bueno, vamos a retomar la tesis, maestra, yo ya no sentía ninguna molestia. Y entonces ahí fue cuando dije, pues creo que esto funcionó, y pues si se vive un verdadero proceso de conversión y Dios te dice, pues es hora de vivir el Vía Crucis, yo siento que es abierto a todas las personas. Así que a partir de esa experiencia, pues se fue decidiendo construir una pastoral ya mucho más amplia para todas las personas, pero es netamente espiritual. De psicológico, pues tendrá muchos rasgos, obviamente, pero a lo que más se aboca esta pastoral es a buscar una conversión real, un enamórate de Cristo, abandona todo vicio de pecado y acércate a Dios verdaderamente, sobre todo al crucificado, porque yo casi como se lo digo a los pacientes, tú eres ya un mártir. O sea, tal vez Santa Faustina Kowalska tuvo enfermedades toda su vida, o tal vez algunos los hizo Dios mártires en un instante y recibe el bautismo de sangre, pero a nosotros nos hacen mártires en vida porque cargamos con el pecado de alguien más,
y nosotros nos destruimos al mismo tiempo. Entonces, si sabemos ofrecer todos esos sufrimientos en el proceso, podemos amar mucho más que nadie al crucificado. Así que eso es como el arma principal para enamorarse de Cristo ahí. Oye, Patricia, pero déjame entender. Me imagino ya para llegar a ese Via Crucis del que me estás mencionando, ¿cuánto camino emocional de sanación ya traías? ¿Y a qué punto de quiebre llegaste como para decir, porque hablas de suicidio y demás, como para decir, ya hasta aquí, o sea, ya? Ya llevaba bastante, o sea, sí había tenido incluso parejas mujeres y recuerdo que, o sea, sí recaí varias veces, a pesar de que uno diga es que Dios me rescató a los 18, a mí eso no me importaba. O sea, si había alguien en la calle que se acercaba y tan solo me tocaba el hombro y me pedía la hora, ya para mí era, me va a hacer algo. Y entraba en una crisis, pero obviamente si alguien insistentemente quería algo conmigo, también me afectaba, entonces yo entraba en crisis y para mí todo lo que había hecho Dios a mí ya no me importaba. Y es lo que hablabas, que nada más estabas contenida, digamos, de alguna manera. Exactamente, solo estaba contenida y pues sí, en ese primer rescate, recuerdo que hasta nos hablaban, ¿no? Pues del infierno, de si no abandonas los pecados y te aferras a ellos y te obstinas en el orgullo, pues no vas a terminar bien. Y yo me acuerdo que ese mismo día le hablé a esa chica y le dije, lo lamento mucho, pero yo me enamoré más de Cristo, así que lo siento demasiado por haberte ilusionado. Y sí, obviamente se enojó, pero así fui viviendo, o sea, en ese luchar por amar a Cristo y de repente me regresaba a las mismas tonterías de siempre. Y sí, ya la última vez que Dios me rescató, pues fue ya porque yo estaba a punto de casarme con un muchacho que era bastante agresivo y a mí ya no me importaba si llegaba a matarme o no, o sea, a mí ya no me importaba la vida prácticamente. Qué fuerte, sí, ¿no? Es que ese amor propio, pero del bueno, del sano, no del que el mundo nos está vendiendo de esa forma egoísta, verdaderamente tu afectividad estaba increíblemente lastimada. Y vean, o sea, aquí se está comprobando como sí, claro, la contención es buena, muy buena, pero hace su trabajo hasta cierto punto. Y por eso insistimos tanto en que la sanación es integral, emocional, espiritual, como la que en este momento tú y estás viviendo ya y propones, ¿sí? Mente, cuerpo, todo, o sea, somos un todo. Lo que cuando una persona es abusada, claro que decimos sexualmente, pero se abusa su todo, su psique, su mente, su cuerpo, sus emociones, se abusa en todo sentido, Patricia. Entonces, es donde decimos, Patricia, no sé si estás de acuerdo en esto, donde dices, ¿para qué tanto, Señor? De verdad, o sea, ¿para qué tanto sufrimiento? Incluso podemos decir, pero ¿por qué tanto sufrimiento? Pero cuando ya se ven estos frutos y donde la palabra de Dios se hace vida en Él ahoga el mal en abundancia de bien, y como en algún momento lo comentó el padre Rabade también, y hasta del pecado saca bendiciones, como contigo y lo hizo conmigo y demás, es donde vamos encontrando los frutos, Patricia. Así es. Sí, no, yo sobre todo cuando me llegué a preguntar para qué tanto, ¿no? Sufrimiento, sí me encontré con un retiro muy bonito que me recomendó un sacerdote que quiero y amo mucho, que es al padre Andrés Esteban. Y él me recomendó un retiro del padre Felipe Scott, que está en línea y lo pueden encontrar, creo que se llama el link lafecatólica.com y ahí. Entonces, él mencionaba igual su historia de vida, donde él había sufrido demasiada violencia de parte de su padre y demás, pero que toda esa violencia que él aprendió, que él experimentó en pecado, en secuelas y demás, que Dios prácticamente lo sacó en una sentada y le fue enseñando la sanación después. Entonces, él ayudaba a las personas a recuperarse como familia, pero desde un proceso al revés, o sea, a ellos les enseñaba todo el proceso de sanación y ya luego la parte final, mientras que él lo había experimentado al principio y después toda la sanación en lo que iba en ese caminar. Entonces yo cuando lo escuché dije, creo que ahí me pasó lo mismo. A mí primero Dios me mandó a hacer el Vía Crucis y ya de ahí me enseñó todo el proceso, cómo debía de ser para llevar esta pastoral, porque yo creo que no habría podido si Dios no me hubiera sanado el fenómeno de la indecibilidad que se le llama. Es que, y aparte te voy a decir, qué poco se sabe de ese fenómeno,
porque, vaya, por lo menos el conocimiento que yo tenía es hasta, no sé, la personalidad disociada. Y que en algún momento tú y yo lo platicamos, ¿no? Donde incluso los psiquiatras se pueden llegar a confundir, sobre todo cuando no hay fe y cuando no se tiene ese conocimiento amplio de exorcismo, de todo eso, se puede confundir con, incluso hasta con posesiones, ¿no? Donde en realidad lo que la persona... A ver, vamos a entender esto que es bien claro. No es el tema de hoy ni lo vamos a ahondar, pero mi gente, para los que nos están escuchando, el abuso sexual es una de las puertas, o sea, de las más directas, si no es que la más directa por la que el enemigo entra a nosotros. Y uno puede decir, pero ¿yo qué? Exactamente, ¿yo qué? Por eso habla Patricia de ese martirio, ¿no? La violación en cualquiera de sus modalidades, el abuso sexual, etc., entra el enemigo por ahí, por supuesto que entra. Entonces, muchísimas veces lo que parece una disociación es una posesión, por eso tiene que ser un trabajo en equipo. Ojo, no estamos diagnosticando, no estamos diciendo que así es en todos los casos. Ojo, es muy importante con eso. E insisto, no vamos a ahondar en el tema espiritual en este momento, pero que sepamos, como Patricia, por ejemplo, descubre este fenómeno de la indecibilidad, ¿cuántos lo habían escuchado? ¿Cuántos sabían que eso existía? Porque insisto en esto, o nos quedamos o en disociación, o no avanzamos por las heridas de la infancia, o lo que tú quieras y gustes. Pero el que se te haya quedado eso y que ahorita le estés dando de verdad el peso que le corresponde, me parece un enorme milagro. De hecho, uno se da cuenta de que existe ese fenómeno hasta que hablas con otro abusado y que ambos se abran a hablar de su experiencia. Sobre todo, eso me ayudó mucho con este religioso que se llama José Trinidad Pintor, que él, o sea, cuando me expresaba su abuso y yo le expresaba el mío, yo le dije, oye, pero tú no te pasa que lo ves como camarógrafo, o sea, tú puedes ver la escena desde fuera, como de tu cuerpo y pues ahí le están haciendo algo a esta personita, o sea, a ti mismo, pero cuando estabas pequeño y así. O sea, sí, yo también lo veo así. Y por más que uno quiere verlo desde la propia mirada, es imposible. Y una vez yo en mis experimentaciones, en orgullo, claro, de yo solita voy a poder, yo dije, a ver, pues lo voy a intentar. Lo intenté traer a la vida. No, o sea, yo terminé creo que alcoholizada 3 días. Sí, El susto. Pero sí, es muy fuerte. Sí, y necesitamos entender que sí, a ver, mi gente linda, Dios tiene el poder de hacer el milagro y Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas y Dios tiene el poder de decirte sano de esto, pero insisto, siempre les he dicho eso, le gusta que participemos con Él, le gusta que vayamos como en un proceso, lo hemos visto en tantos y tantos milagros que Él hizo en los evangelios, tantos y tantos, y acudir a las ayudas idóneas, haciendo las cosas, pero por los caminos de Dios. Eso es bien importante, ¿verdad, Patricia? Por los caminos de Dios. No es verdad de que tú reces y Dios te va a sanar. Bueno, no digo que no sea verdad. Por supuesto que Cristo tiene el poder de hacer todas las cosas, no, insisto en eso, pero le gusta que participemos, le gusta que coparticipemos, de verdad le gusta. Y yo he conocido personas que han pasado por abusos sexuales, Patricia, y te puedo decir que tú has sido de las pocas que sí creo en esa sanación. O sea, lo veo, lo siento en tu tono de voz también, en cómo lo platicas, en tus actitudes, en tu personalidad. Es donde se ve que hubo esa sanación integrativa, integral. Así es. Sí, no, sobre todo porque las secuelas generales de los diferentes tipos de abuso, claro, ahorita podríamos hablar de cada uno de ellos, pero sí, pero digamos, entre las secuelas, por ejemplo, no está pues esto de lo que le llaman la ideología de género, ¿no? Y que afecta mucho. Y pues aunque uno diga, no, o sea, uno nace así, la verdad es que no, o sea, yo recuerdo perfectamente el momento en que en mí se dio esa transformación, o sea, yo recuerdo haber sido mujer antes de los 5 años, aunque sea una sola vez lo recuerdo, y ya cuando pasa esta situación, yo sí recuerdo cómo ya mi ser expresaba y decía, yo prefiero ser un hombre, porque a los hombres no les han de hacer este daño, y entonces ahí recuerdo cómo mi ser empezó a detestar el ser como mujer. Y ya cuando me volví bisexual, pues fue por lo mismo, fue en este caso un abuso una violación de parte de unas niñas. Y entonces yo me acuerdo cómo pasaron 2 semanas completas
y yo estaba de seguro como autómata, la verdad no sé, yo veía todo en negro y de repente un día reacciono, yo estaba en la escuela, en la primaria y dije, ok, ¿qué hago aquí? O sea, así de fuerte es esto, y de repente ve entrar una chica al salón, estaba bonita y dije, oh, wow, me gustó. O sea, qué raro, ¿no? Antes no me pasaba eso que me gustara alguien y de repente te gusta, o sea, es una cosa totalmente Sí. Y porque fuerte. aparte, o sea, químicamente se está despertando algo y máxime que se despierte en una edad que no tenía por qué haberse despertado. Me encanta, vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto, donde no se nace homosexual. Me encantó que lo dijeras con todas sus palabras, porque así lo decimos todos los que amamos la verdad. Y ojo, lo hacemos con todo como nos conocen, con todo el amor, la caridad y el respeto del mundo, porque verdaderamente de nuestro lado sí está el amor profundo por esas personas con el AMS, con atracción hacia el mismo sexo. Que no se vendan esa mentira, Patricia, que no se la vendan esos famosos lobbies, porque lo que menos hacen es amar a las personas. No es verdad que están buscando su mayor bien. Bueno, no digo su mayor, su bien, punto. Sí, no, porque de hecho, al menos yo todas las personas que he entrevistado, porque obviamente yo no empecé con una pastoral de la noche a la mañana, o sea, yo ya desde los 9, 10 años, compañeritos si tenían un problema se me acercaban a platicarme y así fui siempre. Entonces, cada que yo tenía algún amigo o sea, una persona que tenía pues esa atracción al mismo sexo, siempre me fueron expresando su incomodidad, el estar tristes, y yo en la vida he escuchado a uno que me diga, yo nací así, o sea, y si me lo dicen, le digo, entonces a ti nunca te tocaron, nunca te enseñaron pornografía en tu familia, nada, o sea, como que nada, no hubo nada forzado. No, sí, un primo, o no, sí, esto, el otro, y sí, justo después de eso, desde ahí me empezaron a gustar las muñecas y les da un impacto horrible porque siempre se vendieron la idea que así habían nacido, porque como les digo, o sea, es un mecanismo de defensa tremendo, Claro. o sea, yo me acuerdo que o sea, yo, como lo dije, no fui abusada solamente de pequeña, sino que a veces la vida te pone como una etiqueta en donde tú pareces como un conejo y todo el mundo termina siendo como una especie de depredadores. Entonces habrá depredadores donde solamente siempre pues te humillen, te utilicen, te vean como, esta chica ya no vale nada, pues una rayita más al tigre, no pasa nada. Pero hay los verdaderos depredadores que yo les llamaría que son como ya los leones, ¿no? O sea, sí vienen a destruirte todavía más, pero ya con ese tipo de abuso. Y yo me doy cuenta que ahí es donde uno se termina enojando más y sientes que ya no vale la pena para nada la vida, ¿no? Porque dice uno, ¿dónde está la protección de Dios? Yo creo que también por eso siempre había yo vivido muy enojada con el Señor hasta que cuando un día me pregunté, ¿para qué es esto? Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que entre los abusos que recibí ya de adulta, porque también esa es otra de las cosas que le pasa luego a las víctimas, que ya como se acostumbraron a ser utilizadas, sobre todo en este caso las mujeres, y si van y toman, porque en sí lo que uno hace al tomar alcohol no es tanto porque uno de verdad le encante, simplemente quiere estar fuera de la realidad, o sea, el tener un sentimiento de violación, lo voy a decir con todas sus letras, o sea, siempre se siente como algo en el estómago, como algo, como un aire en el vientre, en la matriz, y uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, como uno se quiere quitar ese sentimiento, te hace daño. Pero entre esas malas experiencias que uno tiene y que pues, a uno la abusan también, recuerdo que ese fenómeno ya no me funcionó de adulta. Y así estuve 6 meses con el recuerdo fresco, vivo, a todo color. Yo dije, esto es la muerte, pero yo creo que si Dios no hubiera estado presente y yo no hubiera tenido ya digamos, una conversión a la mitad, yo creo que me hubiera matado luego. O sea, era muy complicado y ya Dios, la verdad es que sí, ya cuando vio que yo ya no podía más, me lo quitó así de rápido. Y ahí fue como me mostró en sí cómo se da esa sanación del fenómeno de la indecibilidad. Yo lo comparé, o en ese momento, como que se ve fuego. Es decir, que Dios cuando tiene ese recuerdo, y pues yo creo que se van a reír los que están viendo una pantalla, o sea, imaginemos que tenemos una servilleta negra, ¿no? Y una servilleta blanca.
el recuerdo del fenómeno de la indecibilidad es negro. Y todo lo negro siempre te hará voltear como un lunar en la pared, ¿no? Y siempre te estás remitiendo a lo mismo. Pero cuando Dios sana con el Vía Crucis este fenómeno, lo blanquea purificándolo como cuando purifica a alguien en el purgatorio, con el fuego del Espíritu Santo. Entonces ya tienes una pared blanca y eso está blanco, ya no se distingue. Entonces yo, aunque tuviera el recuerdo vivo, en cuanto Dios lo purificó, ya no me hace nada. O sea, ¿en qué momento lloré ahorita? Pues para nada, porque está sanado. Qué maravilla. O sea, ahorita me hiciste recordar en esto del Vía Crucis y el recuerdo purificado, que así es como necesitamos recurrir a Cristo. Recordemos que Cristo no resucitó con sus heridas, resucitó con sus llagas. Y hay una enorme diferencia entre heridas y llagas. Están vivas, además tus llagas ya están santificadas, ya están benditas, ya no huelen a pus, para que entendamos. A eso se refiere. Por eso necesitamos recurrir a Él, que es el sanador de sanador. Y ahorita que me estabas diciendo, a ver, entonces, defínenos, obviamente en toda esta maravillosa sapienza que tienes, entonces, ¿qué es el abuso sexual? Y entonces, ¿qué es la violencia sexual? Que entonces ya vemos que es algo diferente, que yo sé que para muchos va a ser nuevo esto. Sí, la violencia sexual, digamos que es como la parte más genérica del hablar del todo, o sea, abarcaría todos los actos en sí abusivos, o sea, los manoseos, la violación, todo tipo de abusos. Y en cambio el abuso sexual hace referencia a la conducta, o sea, cuántos participaron, quién lo hizo, sus motivaciones, o sea, sería ahí como más en referencia a especificarlo a personas concretas y obviamente se recurriría a preguntarse, bueno, qué tipo de abuso ha cometido. Esa sería la diferencia entre ambas. Entonces, lo más general, la violencia sexual, y el abuso sexual, la conducta y personas específicas. Ok, entonces, ¿cuáles serían los diferentes actos abusivos a los que te estás refiriendo? Ok, sí. Pudiéramos separarlo en dos partes. Una que se haría referencia a las edades de la víctima y más o menos quiénes son los perpetradores y los distintos tipos de abuso que existen. Entonces, los abusos que existen sería el abuso sexual infantil, que involucraría a cualquier niño en actividades y obviamente jamás lo va a llegar a entender completamente. El incesto o el abuso endogámico, que es el que se lleva a cabo entre parientes, ahí no vamos a meter la edad, simplemente es como mencionar que se da en la familia. Y el abuso exogámico sería fuera de la familia, o sea, algún conocido, algún amigo o alguien de la calle o alguna otra cosa, ¿no? Y vamos a la parte de las edades. Más o menos a qué edades se puede recibir los abusos. Lo tendríamos en tipo pedofilia, que sería a niños de 0 a 12 años. Lamentablemente sí habrá algunos de hasta un añito. Y es una cosa tremenda porque jamás se van a acordar, pero Dios obviamente les traerá recuerdo milagrosamente para sanarlos, pero sí son los más difíciles de detectar. Tendríamos el estupro, que sería el abuso sexual que se comete contra adolescentes de 12 a 17 años, o se le llamaría la edad de la pubertad, y la hebefilia cuando tienen de 17 años para adelante, o sea, más o menos como hasta los 21 o 22 años, y ya de ahí en fuera no va a haber como un nombre específico para cuando son adultos, supuestamente porque todo el mundo se puede defender. Y las parafilias harían referencia a los tipos de trastornos, desviaciones y perversiones sexuales que van a surgir en las personas y se vuelven recurrentes e intensas. Diría uno, entonces todos los abusados sexuales desarrollan secuelas de enfermedades mentales. No todos, hay algunos muy fuertes, la verdad que son personas impactantes, que yo digo mis respetos. Yo en mi caso no fui así, o sea, yo sí desarrollé muchísimas enfermedades mentales y de todo, o sea, sí me pasó a mí de todo y por eso, pues gracias a Dios, para llevar a cabo esta pastoral y la dirección espiritual, yo creo que ahí está la misión, ¿no? A mí me es más fácil generar la empatía con todo tipo de personas, de edades y lo que les ha pasado, porque más o menos lo tuve como experiencia, así que pues ya, así quería que
que nadie me cuenta nada. Lo Qué viví en pura fuerte. carne propia. Qué Sí, fuerte, te entiendo porque yo estuve ahí. Insisto en esto, ¿qué más no haber vivido eso? Pero es cuando encontramos en la herida está la misión. Y lo que hoy es tu prueba, mañana será tu testimonio o el testimonio de Dios en ti. No, traigo la lágrima acá, es que no. Ay, Patricia, y entonces, entonces, compártenos ahora de toda esta mega información que nos estás dando. ¿Cuáles serían entonces las diversas acciones sexuales que podemos considerar abusivas? Y fíjate, a mí hasta ahora ya de vieja me cayó el 20 de, yo vivía, yo tuve un padre, no lo estoy juzgando, estoy nada más exponiendo cómo fue, mi papá ya está juzgado de Dios, pero yo estuve expuesta a la pornografía desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón, incluso mi papá se volvió a casar porque era viudo, entonces todos sus cuadros, toda su penthouse, yo como tengo lleno de vírgenes, él tenía lleno de mujeres sin ropa, ¿no? ok. Y las revistas, en esa época era la revista del conejito, pero por todas partes. Y yo me acuerdo una vez, Patricia llegando a su casa, a mí me impresionaba todo eso, o sea, wow. Estaba yo muy niña y me le quedo viendo y recuerdo que mi papá se me quedó viendo y me dijo, ay, mijita, tiene los mismos gustos de su papi. ¿Cómo se me quedaron grabadas esas palabras? Mi gente linda, eso es abuso. Yo no estoy hablando, mi papá me abusó, pero necesitamos entender, mamá, papá, la literatura que metamos en nuestra casa. Estoy hablando de algo muy gráfico en mi caso, pero ahorita la pornografía está tan velada en cualquier puesto de revistas, en cualquier revista que tú tristemente que metas a tu casa, cotéjala, porque es una cantidad de pornografía, de información sugerente, de fotografías que hacen a nuestros hijos ser abusados. Y peor tantito, yo lo compro y yo lo introduzco en mi hogar. Así es. Sí, de hecho sí es un tipo de abuso, porque entre los abusos está, por ejemplo, el más pesado y el que casi todo el mundo dice, ¿te violaron? Sí, ay, no, sí está mal. Pero si a alguien no le pasó la violación, los manoseos. O sea, como que demeritan todos los demás tipos de aviso. Entonces, la violación sí definitivamente será todo coito realizado, ya sea vaginal o analmente en el caso de los pobres varones, y también a veces a las mujeres les toca eso. Los manoseos, la masturbación, ya sea que lo obliguen al niño a hacerlo o se lo hagan a él. La penetración con cualquier tipo de objetos, con dedos también cuenta. Contacto bucogenital, a lo que le llaman el sexo oral. La presencia de actividades sexuales, porque por ejemplo, creo que es Marcuse, que era uno de estos psicólogos que ahorita toman como bandera para la ideología de género y la liberación sexual. Pues él decía, no, pues que los padres permitan a sus hijos presenciar, eso también es una forma de abuso, obviamente visual. Y lo cual generaría el voyeurismo, que el voyeurismo sería estar presente en actividades sexuales o bien a gente que le excita ver a otros desnudos, ¿no? También fotografiar a otros con coacción, exhibicionismo, que eso sobre todo se da en los desfiles, ¿no? Que se da en el mes del orgullo, y lamentablemente a los niños los van exhibiendo, sobre todo como muy desnuditos, ¿no? También exhibición de material pornográfico, que es justo lo que mencionaste, el acoso sexual y en algunos países sería el matrimonio infantil. Esos serían en general y a grandes rasgos los tipos de abuso que existen. No, si yo estoy estupefacto, no me puedo imaginar también los que nos están escuchando. Ay, no, qué cosas. Y entonces, Patricia, ¿cuáles serían las secuelas que nos pueden dejar este tipo de abuso sexual? Pues tenemos 3 tipos. Yo les llamaría son 3 tipos, serían las disfunciones sexuales, las desviaciones y perversiones sexuales y finalmente todas las psicológicas. Comienzo con las disfunciones sexuales, las cuales se definirían como alteraciones en las actividades o en la actividad de las funciones sexuales. O sea, por ejemplo, las que se van a dar en la mujer
son la anafrodisia, que es la falta de excitación cuando tiene relaciones sexuales ya con su pareja, la frigidez, que es pues totalmente la falta de apetito sexual, la ninfomanía sería todo lo contrario, o sea, casi respirar el sexo, la erotomanía, respirar el placer, la dispareunia, pues sería que duela cuando se tienen relaciones sexuales, y el vaginismo, que quedó por el trauma, queda bastante estrecha la zona genital femenina. Y a las disfunciones sexuales masculinas también se incluiría la ninfomanía, la erotomanía, pero también la impotencia sexual en los hombres, ¿no? Ya sea para eyacular o que se levante. Mientras que las desviaciones y perversiones sexuales, y yo sé que pues algunos, espero no ofender a nadie, que no es mi intención, sí, claro, pero así están definidas, teológica y moralmente, se le llama desviación cuando se altera el comportamiento o la conducta sexual, y es desviación cuando es involuntaria, pero una vez que uno ya la acepta y dice, a mí no me importa, no me interesa, que sea antinatural, yo lo acepto, lo asumo y lo ejerzo, así se terminaría llamando perversión. Qué fuerte. Entonces, ahí tendríamos de dos tipos, por objeto sexual y por el fin. Por objeto sexual estaría el narcisismo, que no lo confundamos como alguien que nada más tiene mucha vanidad, no, es alguien que al mirarse en el espejo hasta logra excitarse consigo mismo, o sea, nada más por estar como muy enamorado de sí mismo. La pedofilia, la bestialidad, la necrofilia, la pederastía y la homosexualidad y todos sus derivados serían por objeto sexual, o sea, sí, lamentablemente, como dijimos, es un mecanismo de defensa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si a mí me violaron mujeres que eran de mi edad, pues mi cerebro, con tal de no verlo como lo peor del mundo, lo que hizo fue decir, sí te gustó. Y entonces por eso yo generé ese gusto por las mujeres, pero en sí no era porque a mí me naciera, sino era un mecanismo de defensa que ya cuando me di cuenta que siempre me sentí incómoda, dije, no, algo está mal y tiene que Dios sanar todo esto. Y ya tenemos también lo que es el exhibicionismo, el voyeurismo, el sadismo, el masoquismo y el transvestismo. Y en cuanto a secuelas psicológicas, vamos a tener varias, solo voy a mencionar algunas, como sería el intento de suicidio, adicción al trabajo, la falta de perdón propio o a cualquier pecado, porque a veces cuando uno denuncia a las familias, pues, o sea, decirles, me pasó esto, tú tuviste la culpa de seguro, tú provocaste, o para qué estabas ahí en ese momento, con tal de no acusar al abusador, sobre todo si es un familiar. Entonces sería también miedo a la sexualidad, escrúpulo radical, pues también masturbación compulsiva, intolerancia a la frustración, miedo al fracaso, materialismo, vicios de alcoholismo, drogas, y hay algo lo que se le llama el círculo vicioso de sentirse sucio. En mi caso, por ejemplo, yo me sentía sucia y yo decía, siguiente pareja sexual que yo tenga, ese me va a quitar la suciedad. No, pues me echaba a perder peor, ¿no? La falta de autoestima, mantener una personalidad de víctima y lamentablemente, y se tiene que decir también, o sea, no conozco, al menos yo, ningún victimario que no haya sido violado o abusado sexualmente antes. O sea, solo habrá casos muy aislados, muy raros, en donde ellos de la nada se vuelven así, pero al menos la mayoría siempre han sido abusados sexualmente. Obsesión por las parejas, codependencia, y sobre todo hay una resistencia a ser rescatados por Dios y por otras personas, como en el fondo es más cómodo vivir en el victimismo, echando culpas a todo el mundo. O sea, no es que uno se vuelva como resistente o que le guste a uno vivir mal, no, simplemente es incómodo la forma de vivir y entonces para uno todo el mundo tiene la culpa de todo y uno como que se vuelve impecable, pero no, definitivamente uno hace sus propios problemas. Oye, Patricia, en esto que hablaste un poquito de las desviaciones sexuales y demás, todo lo que estamos viviendo, ¿qué porcentaje podemos decir que es consecuencia de abusos sexuales, incluso de abusos sexuales que ni siquiera ellos saben reconocidos? Pues serían 8 de cada 10. Dios mío. Más o menos es 8 de cada 10.
Y yo, al menos en mi experiencia, a ningún homosexual me ha tocado que haya sido de la nada. O sea, esos dos que sobran, pudiera ser, por ejemplo, vivir en una familia donde hay demasiadas mujeres y todas son como muy absorbentes, o pudiera ser un papá extremadamente violento, golpeador con la mamá y una figura paterna, o sea, demasiado violenta como para que uno tenga ganas de imitar algo así, pero yo creo que ahí estaría esos 2 de cada 10, ¿no? Entonces todos los demás ha sido por abuso sexual de cualquier tipo. No, vámonos ahora sí al lado luminoso, a llevar esperanza, a decir, esto tiene solución a la luz de Cristo, sí se puede, sí se puede. No, es verdad, ya en serio, que, a ver, mi gente linda, tú y yo creemos, insisto en eso, tú y yo creemos en un Cristo con el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y justo por eso aquí está Patricia, para decirnos eso, para traernos esa esperanza y para darnos el know-how, cómo hacerlo, cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál sería entonces el proceso de sanación que tú estás proponiendo en esta pastoral a partir de tu experiencia? Ok, yo lo dividí en 8 pasos, que primero es reconocer el abuso en la propia persona y aceptarlo, o sea, es hacer como una especie de proceso de duelo, en donde uno dice, sí fui abusado, reconocer todas las secuelas personales, cuáles sí son dañadas o provienen del abuso, y otras uno mismo se las fue generando, ¿no? O sea, o incluso las mismas familias no lo generan, entonces es como ir dividiendo qué sí me hizo el abuso y yo qué acepté en mi propia libertad. Y entonces ahí se viven 2 cosas. Uno, donde reconoces el abuso externamente como algo impuesto, obviamente, y ya lo otro, que uno peca por su propia voluntad, también hay que reconocerlo y empezar a hacer penitencia, oración, ir a confesión también, sobre todo semanalmente es lo que se recomienda para no caer en vicios de pecado que ya se tienen. Posteriormente, cuando ya se ha trabajado en la propia persona y sobre todo Jesús se vuelve el terapeuta. O sea, yo no lo logré nada así de buscando psicólogos y psicólogos, no, la verdad es que casi no logré casi nada, pero se le platica todo a Jesús todos los días. ¿Qué sentiste? ¿Qué te está manifestando todos estos recuerdos? ¿Cómo te reconoce a ti como pecador? ¿Y cómo vas a vivir tu duelo? Todo eso se platica al Señor y sobre todo hay que proponer bastantes devociones, ¿no? Por otro lado, tendríamos, ya que se ha trabajado lo personal y se ha profundizado lo que es la pasión de Cristo, que es a lo que más se pide que se rece, la pasión de Cristo y meditarla, se va a buscar el perdón del abusador. Todo el mundo dirá, híjole, está loca esta mujer, pero si nunca perdonas al abusador, entonces nunca te vas a poder asemejar a Cristo, porque Cristo perdonó a quienes lo flagelaron, perdonó a quienes lo entregaron y siempre ha perdonado a quienes se arrepiente de cualquier pecado que tenga, excepto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso pedimos el perdón del abusador. Se reconocen también el perdón a los genitores, que sean a los padres, porque a veces no actuaron como se debería. O sea, lo más recomendable pues es hacer una denuncia, pero el pretexto que a veces se busca es que es muy engorroso, pobres niños y demás, o como fue un familiar, porque eso también hay que decirse, los abusos, la mayoría de los abusos sexuales se dan dentro de la casa, es el 70% en las familias, y el 30% es afuera de la familia, entonces eso es lo lamentable. Y luego, ya que uno ha perdonado a los padres, ha perdonado al abusador, uno mismo ya lleva un proceso de conversión más dirigido a la santidad que a quedar bien y después, no sé, obtener otro tipo de cosas y una vida supuestamente tranquila solo porque sí. No, aquí uno se busca la santidad. Entonces vamos a entender, ya que se vio un proceso ya arduo, tremendo, porque sí es muy confrontacional y fuerte, entender por qué y para qué Dios permite el abuso. O sea, porque Dios, como es el Todopoderoso, pudo haber fulminado a la persona, le hubiera quemado el trasero, o sea, pudo haber hecho 1000 cosas. Sin ser bien mala casa, ¡pum! Sí. Y entonces hay que entender por qué Dios no lo hizo, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tener la fortaleza o otra vez de decir, híjole, pues ¿para qué lo permitió? Ya que lo aceptas, surgirá la misión y la vocación de la persona. Y de ahí
que ya la persona lo ha aceptado, y no todos los abusados sexuales que viven esta pastoral, todo el mundo se va a volver directores espirituales y van a atender a otros, no, o sea, no todos han sido llamados a esta misión, pero sí su testimonio puede cambiar vidas. Tal vez ellos tendrán una vocación distinta a esta y la vivirán desde esa perspectiva. Solamente este es un paso a tener una vocación genuina en el amor a Dios. Y ya después viene un paso más pequeño, que es el discernimiento, si ya se puede vivir o no el Vía Crucis. Y ahí yo no lo decido y no lo decide el paciente. Cristo mismo es el que va y dice, ya te toca. Y lo va a anunciar de una manera muy específica, porque si ya el paciente todo el tiempo ha hablado con Jesús de una manera muy cercana, se siente como las almas víctimas, o sea, de esas que hablan con Jesús con una confianza tremenda, como si Dios les revelara el Señor de la misericordia. O sea, si ya se genera esa confianza, Dios mismo hablará y le dirá, ya te toca. Entonces se vive el Vía Crucis prácticamente. Esos serían los 8 pasos de la sanación. Oye, Patricia, pero a ver, y para llegar a todo eso, ¿cómo sería el encaminar a un acompañado en esa vida espiritual religiosa? Digamos, ¿qué vida de piedad hay que proponerle? ¿Qué vida de piedad conviene que viva? Sobre todo, se recomienda el empezar a leer la Sagrada Escritura si no lo ha hecho, empezar también a sanar todo tipo de heridas, también familiares y demás, porque una vez que uno aprende a experimentar el perdón hacia el otro y el perdón a uno mismo, al abusador será mucho más sencillo. O sea, es como buscar, ayudarles a dar el paso y sobre todo una devoción inmensa y tremenda al Señor crucificado. O sea, a veces dice uno, ¿pero qué no pueden contemplar al resucitado? Sí, pero sobre todo es al crucificado, porque cuando lloras, cuando tienes esa confrontación, te llega el recuerdo, lo que sea, pues nada más, o quieres caer, porque ya que te llegan muchas imágenes terribles a veces, dices, ay no, ya necesito alcohol, necesito drogas, o necesito sexo para sentirme a salvo. Entonces, si tú tienes una espiritualidad del Señor crucificado o una teología de la cruz muy arraigada, pues cada que vayas a caer, te acuerdas de la coronación de espinas, te acuerdas de la flagelación del Señor, e incluso yo podría afirmar algo, a veces el Señor regala pequeñas escenas que tú tengas en tu mente. Entonces, esas son las fortalezas que te da. Y yo siempre trato de proponer también la devoción al Rosario de los 7 Dolores de la Virgen María, porque también sin María uno no sale. O sea, Jesús no le gusta por así decirlo, una sanación protestante, sino que él llega un momento en que te pone así enfrente a María y dice, si no recurres a mi madre, ni cuentes conmigo. Entonces, sobre todo es conocer a María, porque como le dijimos, si la mamá o el papá no hicieron nada en su momento, María se vuelve tu madre espiritual, la que va a llenar ese vacío, pero sobre todo lo va a engrandecer, porque además ella te va a mostrar más a su hijo y te va a enseñar las escenas que uno necesita para poder sanar. Esas serían como las devociones principales. Y como dije hace ratito, confesión semanal, máximo cada 2 semanas. Okay. Porque al menos que a uno le dé vergüenza llegar con el mismo pecado más de 5 veces, ¿no? Aparte, sabes que tiene lógica en ese proceso profundo de sanación donde van a haber caídas y demás, enfocarnos en el crucificado y no en el resucitado. ¿Por qué? Porque en ese proceso nosotros no hemos resucitado todavía. No hemos resucitado, entonces es más sencillo no ponerme el tú por tú con Jesús, porque bueno, a ver, entendamos que él padeció siendo perfecto hombre y perfecto Dios en esa unión hipostática, padeció con un perfecto dolor. Ni idea tenemos lo que es un perfecto dolor, una perfecta ultrajación, un perfecto abuso sexual, ni idea tenemos. Bueno, él sí tiene idea y él sí lo padeció. Y entonces nos da como esa probadita y nos va encaminando hasta llegar con él, de verdad, hasta llegar con él, con ese resucitado. Patricia, de verdad, me tienes estupefacta. O sea, de verdad, o sea, verte ya a platicar todo eso, saber, y sobre todo lo que hemos platicado tú y yo, que no fue 1 o 2 abusos, y eso es algo grande, vaya, y ver hasta dónde estás llegando y con esta pastoral, de verdad me congratulo en Dios por ti, de verdad le doy gracias a Dios por ti.
Y este es un llamado, Patricia. ¿A quién queremos invitar a esos talleres de formación que estás dando ya para que esta pastoral se siga reproduciendo, Patricia? Pues sí, sobre todo a las personas que tal vez no han sufrido abuso, están también invitadas, ¿no? Pero sobre todo que tengan una gran empatía, eso es lo que se busca porque si uno empieza a participar de esta pastoral y no ha sufrido el abuso, sí se necesita una empatía grande. Si no se tiene esa vocación, la verdad, pues solo podrán dar clases y está bien, pero no podrían como dar una dirección espiritual. Pero también, y eso serían como las personas principales, ¿no? Que vivan primero su sanación, las personas que han sufrido el abuso, y luego bajo su propia experiencia poder formar a otros o poder participar en ayudar en dirección espiritual a muchas más personas. Así que pues sería... Perfecto. Ya puse ahí el correo de Patricia. Cuando te sea posible, me manda la información de los talleres que me habías platicado para que las personas se vayan a formar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias de todo corazón. Gracias a ti, mi gente linda, por haberte conectado con nosotros. Comparte este programa a quien tú creas que pueda llevar sobre todo eso, esperanza. Aquí está la prueba viviente del poder de Dios para hacer nuevas todas las cosas, en este caso, para hacer nuevo el corazón de su hija Patricia, y que nos lo viene a compartir de esta forma tan amorosa y con este tono de voz y con esta sencillez. Patricia, gracias de todo corazón por haber estado con nosotros, y tú y yo nos vemos el próximo lunes, tú ya sabes, reza por mí, yo rezo por ti, y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Gracias, mi Patricia, gracias a todos, los quiero mucho. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra